ofreciendo alabanza y adoración. Nos unimos en una voz para entregarte lo mejor. Recibe nuestra vida como ofrenda, Jesús. Hoy tu pueblo, Señor, está ante ti, ofreciendo alabanza y adoración. Nos unimos en una voz para entregarte lo mejor. Recibe nuestra vida como ofrenda, Jesús. Por siempre cantaré tu amor. Eres santo, mi Señor. Por siempre cantaré tu amor. Rey de mi corazón, gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. No hay nadie como tú. Exaltado eres Jesús. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. No hay nadie como tú. Exaltado eres Hoy tu pueblo, Señor, está ante ti, ofreciendo alabanza y adoración. Nos unimos en una voz para entregarte lo mejor. Recibe nuestra vida como ofrenda, Jesús. Por siempre cantaré tu amor. Eres santo, mi Señor. Por siempre cantaré tu amor. Rey de mi corazón, gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. No hay nadie como tú. Exaltado eres Jesús. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. No hay nadie como tú. Exaltado eres Jesús. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. No hay nadie como tú. Exaltado eres Jesús. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. No hay nadie como tú. Exaltado eres Jesús. Salvación que cambia mi vida. Mi vida está en Jesús. Jesús es mi pasión. Con pasión yo le alabo hoy. Salvación que cambia mi vida. Mi vida está en Jesús. Jesús es mi pasión. Con pasión yo le alabo Con pasión yo le alabo. Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. De verdad que estamos muy, pero muy agradecidos con Dios por la bella oportunidad que nos concede el poder nuevamente transmitir nuestra Refan online a través de estas páginas. Quiero saludar de una manera muy especial a todos los amigos que se conectan en esta hora en el nombre del Señor Jesús, a la amada iglesia de Café Madrid también, que gracias le damos al Señor, a nuestro pastor, nuestro hermano Eduardo también. Agradecemos por la confianza y el poder nosotros seguir transmitiendo nuestra Refan online. Así que
Todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Les saludo en el nombre del Señor, como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de estar en esta hora delante de ustedes para traer un poquito más del conocimiento de la palabra del Señor. Aunque no son temas profundos, son temas que son de su interés general y les pueden servir para la orientación y la salvación de sus almas. Muchas gracias y bueno, continúe, hermano Elkin. Bueno, Dios los bendiga, amados amigos y hermanos, en esta hermosa oportunidad más que el Señor Jesucristo nos regala. Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más ahí en contacto con ustedes, diciéndoles que aún hay oportunidad para la raza humana. Así que bienvenidos todos a esta hermosa lección número 3 en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que está con nosotros nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, Dios lo bendiga, mi hermano. Bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, hermano Daniel, hermano Elkin. Gracias le damos al Señor. Continuamos con nuestra lección número 3 del nivel 2 de nuestra Refan Online. Y en esta primer diapositiva vamos a encontrar lo que se trata el culto. Gloria al Señor Jesús. Y eso está escrito en la Biblia, amable hermano, amigo. No se lo inventó la iglesia, no se lo inventó los pastores, los líderes, no. El culto es tan indispensable para todos nosotros. La Biblia dice, Salmos 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así que el culto es donde todos nosotros nos reunimos como iglesia del Señor y le atribuimos a Dios, le damos la honra, la gloria, la adoración, la alabanza como cuerpo de Cristo que somos todos nosotros. Así que el culto encontramos una variedad de cosas muy importantes donde toda honra y toda gloria es para nuestro Dios. También la Biblia dice que en el culto, dice el apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 12, dice el verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el culto es donde nosotros le presentamos a Dios todo nuestro ser, porque acuérdese que el ser humano es un ser integral compuesto por alma, espíritu y cuerpo. Y aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Roma que es necesario, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, cuando habla de sacrificio vivo, a veces nosotros nos imaginamos como algo inalcanzable, como algo de sufrimiento, como algo terrible. No. Ya el sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar es que nosotros debemos esforzarnos a presentarnos delante de Dios como obrero. Dice la Biblia que no tiene de qué avergonzarse, a presentarnos como cuerpo de Cristo, a entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser en el culto a Dios. Gloria al Señor Jesús. Fíjense que él dice sacrificio vivo. Eso quiere decir que hay sacrificios muertos, hay sacrificios que no merecen esfuerzos, hay sacrificios que son en vanos, pero el sacrificio que venimos a rendirle a Dios, que es un cuerpo, un sacrificio vivo, es decir, es un sacrificio santo, agradable a Dios, gloria al Señor, que es vuestro culto racional, es decir, le rendimos culto a Dios con nuestra razón, gloria al Señor, con conocimiento, con veracidad, gloria al Señor. De manera que el culto es importante para el hombre. Fíjense que aún el salmista David
en el Salmo 122, verso 1, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Pero qué vamos a hacer a la casa de Jehová? Bueno, vamos a adorar, vamos a exaltar, vamos a reconocer que Él es soberano, que Él es digno de toda adoración y de toda exaltación. Así que en el culto es importante porque es donde toda la iglesia se reúne como un solo hombre para exaltar, para adorar, para reconocer que solamente Él es el único y suficiente Dios. Así que, amables amigos, por eso es importante el culto, ya que es bíblico, ya que usted lo va a encontrar en la Biblia, es tan relevante, tan indispensable para todos los seres humanos. Gloria al Señor, porque es ahí donde estamos juntos y en armonía, adorando y exaltando a nuestro Dios. Hermano Daniel, tenga la amabilidad y continúe con la siguiente diapositiva. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias al Señor. Entonces vamos a definir qué significa la palabra culto. Nosotros definimos el culto como la máxima adoración a Dios. Tenemos un concepto aquí que dice que el culto son esos momentos reverentes en los cuales el hombre le tributa homenaje a Dios. Pero de todas maneras quise mirar a ver qué decía Google sobre el significado del culto, y dice que el culto ha sido considerado por la mayoría de los cristianos como el acto central de identidad religiosa a través de la historia. Muchos teólogos religiosos han definido la humanidad como homo adorans, o sea, el hombre que rinde culto, significando así que el culto a Dios es central para comprender al ser humano. Pero independientemente de las definiciones seculares, de los pensamientos que los demás puedan transmitir sobre en sí lo que es el culto, pues en la expresión que tenemos aquí dice momentos reverentes. ¿Qué es el culto? Tenga en cuenta esto. De pronto usted se identifique con este pensamiento, pero por lo menos en mi manera de pensar, el culto es una ofrenda de gratitud a Dios. Es una ofrenda que le ofrecemos a Él en acción de gracias por todos los favores que hemos recibido de Él, obviamente inmerecidos, obviamente siendo conscientes de que somos vasijas de barro, pero que hemos cobrado valor en la mano del Maestro. Le invito en el nombre del Señor para que tenga abierto su entendimiento y su oído, para que pueda comprender de parte del Señor cuál es la razón por la cual los evangélicos locos se reúnen allá en esos salones cuando no hay pandemia, y en estos días que estamos de pandemia, pues a través de las Facebook, YouTube o los medios que podamos hacerlo para poder adorar al Señor, porque para nosotros el culto no solamente es una ofrenda de gratitud, sino se constituye en una necesidad, porque ahora el culto hace parte de nuestra vida, porque es lo que le damos al Señor en agradecimiento o en gratitud por todo lo que hemos recibido de Él. Le invito para que tenga su oído atento a las explicaciones que los hermanos nos estarán dando, y le invito con mayor ahínco a que usted considere en el nombre del Señor la razón por la cual estamos aquí, y si quiere entenderla cada vez, pues yo le invito para que abra su entendimiento y escuche con humildad de pronto nuestras opiniones que pueden enriquecer su conocimiento. Siga usted, hermano Elkin, por favor. Bueno, gracias a Dios, hermano Daniel. Muchísimas gracias, hermano Alejandro, por esa hermosa presentación. De verdad que es importante saber, hermano, la importancia de dónde reunirse uno, el lugar de reunión, el significado, hermano, de estas cosas, porque hay mucha gente que cree que uno va allá al perder el tiempo, pero es bonito saber que desde los tiempos antepasados Dios fue el que dio esas pautas, esas directrices para hacer un lugar de reunión agradable delante de la presencia de Dios. Bueno, desde el Antiguo Testamento, en el culto de Israel,
en el libro de Éxodo, que encontramos una lectura muy bonita en el Éxodo capítulo 26, y ahí dice el tabernáculo. O sea, digamos que era un lugar terrenal y también natural. No era algo de pronto extravagante, sino que Dios mismo allá dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Mire que cada objeto que Dios usaba para hacer este tabernáculo tenía un significado, que si pudiéramos en este momento explicar cada objeto, cada significado de cada objeto hecho en el tabernáculo, no alcanzaría el tiempo. Pero gracias a Dios, queridos hermanos y amigos, que el Señor es el líder de construcción del tabernáculo de reunión. Era natural y también era terrenal. Era algo, el tabernáculo podía desbaratar y volver a armar de nuevo. Era movible, se podía llevar de un lugar a otro, y así el pueblo se podía reunir. Recordemos que el tabernáculo estaba dividido en 3 secciones, que era el lugar de las ovejas, el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar una vez el sacerdote, una vez al año, a hacer el culto con sangre ajena. Los demás lugares eran el lugar del sacrificio, donde los sacerdotes cogían las ovejas que traían el pueblo para presentar el pecado de su vida o de su familia. Ellos eran los encargados de degollar, de hacer el sacrificio, mientras que el sumo sacerdote tenía la opción de una vez al año presentarse ante el lugar santísimo, entrar, adorar a Dios y salir de nuevo si no estaba en pecado. Bueno, esa es la primera parte del culto en Israel. Esa parte era muy importante, muy linda. En la segunda parte que encontramos nosotros también es en el templo. El templo ya era una sección diferente, donde ya fue construido con sistemas de materiales como, digamos, como clases de maderas especiales también. Ya tenía muros hechos de piedra, no era labrada a martillos como los otros, sino eran labrados especiales de este lugar. Tenía las piedras más hermosas, las más lindas. En el lugar estaba recubierto en partes en oro. Tenía aproximadamente 12 puertas, la cual también tiene sus 12 significados. O sea, era el lugar donde el pueblo se reunía, llamado el Templo de Salomón. Ahí en el templo también donde se reunía el pueblo a alabar y glorificar a Dios, donde traían todas sus ofrendas, ya que el tabernáculo movible fue reemplazado por el lugar del templo de reunión, donde el pueblo que dice que duró más de 430 años en la edificación del templo. Esa es la otra parte. Tenemos otra parte importante del culto en el antiguo Israel, eran los vestuarios, que eran naturales, vestuarios naturales, era en medidas específicas directamente por Dios. No eran inventadas por Moisés ni por Aarón. No, eran para el culto especial. Tenían que ser las vestiduras que Dios le había dado las medidas a los sastres para podérselas hacer. Eran de material especial. Era un material que nadie más lo tenía, solamente ellos, ya que sus partes del pectoral llevaban piedras preciosas. O sea, era algo consagrado directamente para el Señor. Eran naturales, eran terrenales y naturales también esos cultos que se hacían al Señor Jesús. Vamos en esta parte al Dios del universo en ese tiempo, que se titulaba como Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. La otra parte que también hacían parte del culto eran la música y los cantores. No es como el tiempo de ahora. En el tiempo de antes, yo me imagino o me pongo a pensar a veces acá en las canciones que estos personajes como músicos sacaban para alabar y glorificar a Dios. No se podía en el tiempo de antes escoger canciones de pronto israelitas, disculpe, egipcias. O de otra nación, copiarla y traerla para el pueblo y cantarla ahí. No, los cantores, los músicos en ese tiempo tenían que ser intérpretes de canciones. No repetir canciones de otras personas, no, sino que tenían que sacar canciones íntimas para Dios, así como lo hacía el cantor, el salmista David,
que eran canciones netas de él, directamente de él, no se podían copiar como el tiempo antes. ¿Por qué? ¿Por qué se podían copiar? Porque eran músicos directamente elegidos por Dios para glorificar su nombre. Eran canciones selectas por Dios para que su nombre fuera exaltado y glorificado y no le dieran la gloria a nadie más, sino que Dios colocaba espíritu en los cantores para ellos inspirarse en la letra que iba a ser dedicada a este Dios maravilloso. Ahora también en nuestra iglesia pentecostal hay cantantes y que son intérpretes también. Lastimosamente hay muchos cantantes que lo que hacen es repetir canciones de otros cantantes, pero eso a Dios no le agrada. Le gusta es que el músico, el cantante, el cantor se inspire y Dios se encargue de darle la letra, o sea, que Dios sea el que nazca de ese corazón esa nueva palabra de agradecimiento, de alabanza al Señor Jesucristo. Así que esa es la otra parte del culto, que eran los cantores, los cantantes y la música selecta directamente por Dios. La otra era que eran constituidos por Dios, eran tribus, o sea, de una tribu, una comparación de la tribu de Leví, de la tribu de Benjamín, salieron los cantores directamente escogidos por Dios. ¿Para qué? Para que se hicieran cuenta, para que hicieran cargo del culto, de la alabanza. Recuerde que el rey David, el día que fue a transportar el arca de una ciudad a la otra, él dice que mandó 300 cantores, o si no estoy equivocado, eran como 3000 cantores que tenían en la parte de delante glorificando y alabando a Dios. O sea que eran cantores directamente por tribus. O sea, nadie podía cantar así por cantar, porque, ay, yo tengo inspiración de cantante. No, en el tiempo de antes, en el culto de Israel, era un culto consagrado a Dios, donde el director, el rey, el sacerdote sabía qué tribu era la encargada de la alabanza y de la glorificación a Dios. Así que por eso, queridos amigos, cuando nosotros vamos al culto, recordemos que los que estamos en el culto dirigiendo la alabanza, de pronto los que estamos dirigiendo un culto, los que estamos dirigiendo una oración por sanidad, son gente selecta, gente que Dios ha limpiado, ha glorificado, la gente que Dios ha sacado de un mundo y lo ha limpiado para que le sirva. Y son gente que le sirva al Señor con mucho amor y temor. Así que los invitamos para que usted, cada vez que se acerque a un culto, entendamos que somos gente directamente escogida por el Rey del universo. Así que Dios lo bendiga, hermano Alejandro, en esta hermosa enseñanza. Siga, hermano, Dios lo bendiga, mi hermano. Muchas gracias, hermano Elkin, hermano Daniel, por ampliarnos un poco acerca de lo que es el significado del culto y el culto del Antiguo Testamento. Ahora en esta cuarta diapositiva vamos a encontrar en el culto una variedad de cosas que hacemos. Para ello vamos a tomar un texto. Dice la escritura, 1 de Corintios, capítulo 14, el verso 40, dice el apóstol Pablo: pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, eso me lleva a pensar que tenemos un Dios de orden, no un Dios de desorden, no. Un Dios que le gustan las cosas ordenadamente, gloria al Señor. Así que en el culto encontramos lo que es los coros e himnos, como dice la palabra del Señor: cantad a Jehová, cantadle toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, gloria al Señor. Así que en el culto hay que adorar, hay que exaltar a Dios, gloria al Señor, porque la Biblia dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. También en el culto encontramos lo que es la lectura de la palabra del Señor. Es importante la lectura bíblica, pues usted lo encuentra, por ejemplo, cuando en Lucas nos habla cuando Jesús entró en la sinagoga y fue y tomó el rollo y empezó a leer los escritos, la Biblia, en el culto. Así que es muy importante oír la palabra del Señor, porque un culto sin la palabra de Dios, yo creo que no sería un culto en realidad. Sería un culto a media, sin sabor alguno, porque la palabra es indispensable para todos nosotros.
También en el culto se hacen oraciones, como dice la Biblia, hacemos oraciones, oramos por todos, gloria al Señor Jesús, clamamos al Señor por todos nosotros, por ustedes también, amables amigos, por aquellos que están necesitados, por aquellos que tienen enfermedades. Todo esto hacemos en el culto, por eso es importante reunirnos en el nombre del Señor Jesús. También colectamos lo que es la ofrenda, gloria al Señor, porque Dios honra a los que le honran, y eso dice la Biblia, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí. Así que es importante, en el culto hacemos esto, ya que la Biblia dice, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre, gloria al Señor. Así que esto también lo hacemos en el culto, colectamos la ofrenda para la obra del Señor. También, hermanos, amigos, en el culto escuchamos la palabra de Dios. Llega un momento especial, un momento solemne de oír, creer y entender la predicación de la palabra del Señor. Fíjese la variedad de cosas que hacemos en el culto, así que es muy relevante, muy importante en el culto las cosas que vamos a encontrar y que vamos a ejercer, gloria al Señor. Así que la invitación para todos ustedes, para que también participen de estos preciosos cultos en el cual nosotros le rendimos a Dios, porque los cultos es para la honra y gloria del Señor. Alabanzas al Señor. Hermano Daniel, por favor, continúe con la siguiente diapositiva y que el Señor nos ayude a entender, a comprender la importancia de reunirnos en el culto y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Alejandro. Bueno, vamos entonces a considerar el culto en el Nuevo Testamento. La diapositiva que ustedes están viendo tiene esta definición. Dice, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo amplía el culto a un programa de vida espiritual sobre cómo debemos presentarnos ante Dios. El apóstol Pablo a los romanos, hablando de el culto, hace algunas consideraciones que vale la pena que nosotros miremos. El apóstol le dice a los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como siempre, hay varios puntos a considerar aquí y quisiera que comenzáramos por esto. Dice el apóstol casi como una rogativa, o casi no, él abiertamente dice, os ruego. O sea, les imploro, les pido, les clamo en el amor del Señor, que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Hay dos puntos ahí importantes, sacrificio, pero sacrificio vivo. Ya antes hemos dicho que no celebramos la muerte del Señor, sino celebramos su resurrección. No porque menospreciemos su muerte, porque dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados, por su muerte, por el dolor que él padeció, nosotros alcanzamos misericordia. Pero cuando dice sacrificio vivo, no se refiere a un sacrificio de un animal, porque, no sé, a veces de pronto usamos palabras que no, en mi opinión, no son las precisas, porque es que hablar de que el culto es un sacrificio suena como si fuera un esfuerzo, y para nosotros, o por lo menos para este servidor en particular, el culto no es un sacrificio, no lo hacemos por esfuerzo, aunque en ocasiones estemos cansados, aunque en ocasiones estemos de pronto asoleados, qué sé yo, cuál sea la situación que pueda vivir cada uno, el día en que tiene que ir a dar, o bueno, en que se presenta para darle culto al Señor. Pero cuando hablamos de sacrificio vivo, miremoslo en la connotación del sacrificio del Antiguo Testamento. El sacrificio se daba como una ofrenda, en ese sentido de sacrificio, porque recuerden que el sacrificio del Antiguo Testamento era la muerte de un animal que se ofrecía por remisión. Pero en sí la persona que estaba ofrendando no era que estuviera haciendo ningún sacrificio. El sacrificado
era el cordero o el animalito, el palomino, bueno, según la posición económica, según la ofrenda que él presentara delante del Señor. Así para nosotros el sacrificio en tal no es que sea un esfuerzo, sino que es un acto mediante el cual le rendimos nosotros una ceremonia que hacemos, por utilizar una palabra, una ceremonia de gratitud al Señor. El culto en sí no está ligado a las actividades que hagamos, aunque las actividades que realizamos en el culto, como el hermano lo estaba explicando anteriormente, tienen alguna funcionalidad, alguna particularidad en el culto, ¿cierto? Pero cuando hablamos de sacrificio nos referimos a una ofrenda de acción de gracias por los favores recibidos. Entonces aquí dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero también dice santo y agradable a Dios. Entonces cuando hace referencia a este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, se refiere realmente al culto que nosotros le damos al Señor desde el corazón. Ahorita hablábamos del culto y de pronto no resalté, pero ahora lo voy a hacer, que hay diferentes clases de culto y permítanme nombrar los dos más comunes. El culto general, que es el culto que ofrece la iglesia, y el culto racional, que es el que Pablo nos está hablando aquí, que es el que le rendimos nosotros al Señor, no como acto de ceremonia, porque de repente en el culto que yo le doy al Señor no interviene tanto si tengo oración o si leo la Biblia o si canto coros, no. El culto que yo le ofrezco al Señor es la ofrenda de gratitud que presento delante de Él. El salmista dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios y adoraré al Dios Altísimo? Y él mismo responde, con un corazón contrito y humillado, así me presentaré delante de Dios. De tal manera que el culto del Nuevo Testamento, del cual el apóstol Pablo nos está hablando, es esa ofrenda de acción de gracias que llevamos de nuestro corazón. Pero ese culto que le ofrecemos al Señor no interviene solamente las acciones rituales que yo haga, sino que interviene también una vida santa y agradable delante de Dios. Por eso entonces el apóstol habla de que nos ruega que presentemos un sacrificio vivo, o sea, que sean ofrendas de acción de gracias que adoren a la presencia del Señor, no por lo que yo hago, sino por lo que Él ha producido en mí. La Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Para nosotros ahora estar en culto se constituye en una necesidad, más que en una costumbre, más que en un ritual, no. Se constituye en una necesidad. ¿Por qué? Porque vamos a rendirle nuestra gratitud al Señor por todos los favores que hemos recibido. Alguien me decía en una ocasión, bueno, si ustedes son tan felices como dicen, después de conocer al Señor, entonces ¿por qué cuando uno va a un culto los encuentra ustedes llorando? Y yo le explicaba, no lloramos de tristeza, al contrario, nuestro corazón salta de contento porque Dios ha cambiado nuestra vida. Seguimos siendo hombres, como diría la Biblia sobre el profeta, con pasiones semejantes a las vuestras. Pero ¿cuál es la diferencia? De todas maneras, en nuestro corazón reposa la salvación. Y cuando vienen diferentes situaciones, vienen adversidades, vienen dificultades, nuestra alma es consciente de que es salva y que todo el tiempo vamos a estar luchando por la salvación, pero el gozo de nuestra salvación salta de contento en nuestro interior. Por encima de cualquier adversidad, nosotros estamos rindiéndole culto al Señor de gratitud. Por eso cantamos diferentes coros, hay diferentes maneras de adorar, inclusive, ¿cierto? Hay cultos de adoración o cultos de alabanza, aunque hasta esos términos han sufrido alguna transformación con el deseo de seguir creciendo y desarrollándonos como adoradores del Señor. Entonces nosotros podemos cantar coros rápidos o lentos, de diferente connotación, de alabanza, de oración. Eso lo estaremos mirando cuando lleguemos al tema de alabanza, pero por ejemplo cantamos coro como ese rapito que dice gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había, pero vino Cristo el dador de la vida, ¿cierto? Me llenó de gozo del que yo quería, y ahora tengo gozo del que yo realmente quería. Cuando no tenía a Dios, hay un coro que dice, cuando yo no conocía a Dios, no le cantaba. Pero ahora que he conocido a Dios, ¿sí? Ahora entonces yo le canto, yo le adoro, yo le glorifico. ¿Por qué? Ahora tengo conciencia
de ese Ser Supremo. Nosotros aquí no especulamos, nosotros no aquí no hacemos culto para ver qué pasa. No, nosotros rendimos culto al Señor porque somos conscientes que Él recibe nuestro culto, que Él recibe nuestra alabanza, y como somos conscientes de ese Ser superior, no nos cansamos de adorarlo y de verdad disfrutamos rendirle culto al Señor. Aun cuando estemos cansados, aun cuando tengamos dificultades, Él está ahí para oír nuestra ofrenda de alabanza. Habría mucha tela más para cortar, pero el tiempo ha avanzado. Les agradezco a todos por su amable atención y bueno, Dios le bendiga, hermano Elkin. Continúe usted para que presente su despedida en el nombre del Señor. Bueno, gracias a Dios, hermanos y amigos, por esta hermosa tarde que hemos tenido. Le agradezco al Señor Jesús por esta bella oportunidad, porque a mí me da alegría en el corazón saber que tengo que estar delante de ustedes predicando este maravilloso evangelio, enseñando estos motivos grandísimos, el por qué el pueblo se reúne en un lugar específico. Así que feliz tarde para todos, Dios los bendiga, éxitos en todo lo que hagan. Toma la decisión rápido, querido amigo, siga al Señor Jesucristo, porque Él tiene grandes cosas para brindarte. Así que feliz tarde, hermano Alejandro, hermano Daniel, Dios los bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano. Bueno, hermanos y amigos, a todos muchas gracias. Dios les bendiga por la compañía en esta refán. Les esperamos para que estén siempre acompañándonos. Recuerden todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, agradecemos a Dios primeramente por la bella oportunidad que nos concede el poder compartir con ustedes esta lección número 3 de la Refan Online. Agradezco a Dios, a nuestro hermano Daniel, a nuestro hermano Elkin. Y a manera de conclusión, quiero decirles, hermanos, amigos, la importancia, lo significativo que es el culto para todos nosotros, ya que es establecido por Dios. Usted lo va a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como Israel hacía culto a Dios, y lo vas a encontrar también en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, como la iglesia también le rinde culto a Dios. Y hoy por hoy seguimos en esa secuencia rindiéndole culto al único y soberano Dios. Así que, amable amigo, la importancia, lo significativo, lo relevante que es el culto para todos nosotros. Así que la invitación para que no se desconecte, por el contrario, continúe ahí conectado, continúe ahí siguiendo esta transmisión y aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Así que nos despedimos y agradecemos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Pero antes quisiera pedirle el favor a todos ustedes que le den un clic en me gusta, puedan darle clic a la campanita, suscribirse, y en la parte de abajo les va a aparecer un taller de algunas preguntas para que ustedes lo puedan también desarrollar. Así que la invitación a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Hermano Daniel, hermano Elkin, nos despedimos de nuestra audiencia y agradeciéndole al Señor y a todos ustedes por prestar atención. Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús, y la paz de Cristo reine en sus vidas cada día. Gloria al Señor Jesús.